Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les anunciamos, está con nosotros Johnny Zafra. Él es analista bursátil. Con él vamos a hablar sobre los mercados, cómo abrieron este lunes. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo están los mercados este lunes luego de que el viernes PDVSA extendiera hasta este miércoles el lapso para el canje de los PDVSA 2017 por los 2020? Bueno, fíjate tú, como ya se sabe, todo lo que es la deuda venezolana, tanto soberana como PDVSA, ya tocaron fondo hace aproximadamente un año. En este momento tiene una pequeña corrección, pero dentro de la tendencia ya iniciada hace tiempo. O sea que todavía siguen siendo atractivos a estos precios y con la consecuencia de lo que sucedió la semana pasada en cuanto a la renegociación que se está haciendo con estos títulos. Se vio en los mercados un repunte en los instrumentos de deuda venezolanos, en todo lo que fueron los PDVSA y los soberanos o los deudos o los títulos de la República durante las semanas que inició el canje. Sin embargo, el viernes, luego de esta extensión, todos volvieron a desplomarse. Se ha señalado por parte de varios analistas que era el momento de algunos que quisieran haber salido de los instrumentos de salir porque quizá esos niveles tan altos que experimentaron en los porcentajes de cambio no volverán a darse. ¿Usted qué opina? No, de hecho es posible de que haya una tendencia, como ya se inició una tendencia ascendente, vamos a ver los precios de estos títulos tal vez en ascenso en los próximos meses. Sin embargo, Mariana, hay que tomar en cuenta algo. Acuérdate que el mercado de la deuda en dólares forma parte del mercado de deuda internacional. Y eso a su vez está afectado por decisiones como por ejemplo la política monetaria que va a llevar Estados Unidos en cuanto al incremento de las tasas de interés. Eso va a hacer que todo mercado de deuda, incluyendo los títulos venezolanos, tiendan a bajar si se materializa un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos. Por otra parte tienes el detalle del mercado petrolero, que a su vez tiene varios factores. En este momento estamos viendo de las 4 grandes economías a nivel mundial, la única que está presentando ligera recuperación es la de Estados Unidos. Tienes el caso de Japón, que está en deflación, el caso de China, que está en desaceleración, y el caso de la eurozona, que también está en deflación. Eso nos está indicando que probablemente estas economías que están en desaceleración o deflación toquen tal vez el fondo para el año 2017-2018. Eso va a tener una consecuencia sobre el precio del petróleo. El precio del petróleo tal vez, por la demanda que comiencen de estas economías que comiencen en recuperación, el precio del petróleo comienza a recuperarse y eso también va a afectar a la deuda nuestra. Ahora, el precio del petróleo, según expertos en la materia, no llegaría a recuperarse más de $50 por barril. Esto es insuficiente para lo que son la cantidad de compromisos y todo lo que se costea a través de lo que es el barril petrolero venezolano. Eso es muy cierto. Hay un escenario, en este momento los precios del petróleo, el promedio West Texas y el Brent, están presentando lo que nosotros llamamos un pequeño patrón de tope de corto plazo. Eso está indicando la posibilidad, o sea, un escenario, de que los precios petroleros comiencen a descender en estos próximos meses y que nos lleven a un descenso que probablemente nos lleve la mitad del año 2017. Por eso que el año 2017 es clave en el sentido de que los precios petroleros también van a tocar fondo. En estas condiciones que nos encontramos, precios del petróleo inferiores a lo que necesitamos, necesidad de pagos de instrumentos de deuda, compromisos que adquirimos hace algunos años atrás para costear otro tipo de financiamientos que necesitaba la República en ese momento y que quizá no llegaron a buen término, ¿cómo nos verían entonces hoy en los mercados? Esta deuda venezolana, ¿cómo la califican? Fíjate tú, Mariana, quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta situación actual es muy similar a la que se vio en este mismo país, en la economía nuestra, entre 1890 y 1900. Es similar en el sentido que para aquella época se había acumulado una deuda externa que no se pagó en la época del boom de 1870 a 1890, no se canceló. Y cuando cayeron los precios del café en 1890, bueno, pasó algo similar a lo que tenemos ahorita. Una caída de la materia prima, que era la principal fuente de ingresos en aquella época, y una deuda externa que no se pagó. Por supuesto, los mercados internacionales en aquella época reaccionaron para 1900 de una forma bastante brusca
porque en aquella época se decidió no, o sea, o mejor dicho, en términos contemporáneos, declarar un default, y eso trajo como consecuencia aquello que está en la historia de que Alemania, Inglaterra y Francia se unieron y bloquearon los puertos venezolanos. En la actualidad, nosotros tenemos una deuda externa que se inició en los años 70 aproximadamente, en esa época de ese boom petrolero, llegó a casi 24 millardos de dólares para el año 83. En este boom que se inició en el año 98 al 2008 no se canceló la deuda, sino, y al igual que, como te expliqué en la historia, más bien se incrementó, y se incrementó casi 3 a 4 veces su valor. Nos agarró nuevamente una caída, en este caso del precio del petróleo, y tenemos entonces una crisis de deuda externa. No podemos pagar la deuda externa con lo que tenemos. O sea, hay un problema de caja para pagar la deuda externa. Eso trae como consecuencia que, obvio, los acreedores nuestros, obvio, tienen que estar viendo la posibilidad de un default. Y cualquier renegociación que se esté dando en este momento son señales para ellos, bueno, de que evidentemente no se puede pagar, pues. Cambiar las condiciones del canje a última hora, incluso cambiar una condición que era prioritaria como lo era si no se lograba el 50%, no había canje. En esta última extensión, esa medida o ese límite fue eliminado y va a haber canje, se llegue o no al 50%. ¿Cómo quedan allí los tenedores de bonos que sí acudieron a hacer el canje bajo la condición de si llegaban al 50% había canje, si no llegaban al 50% no había canje? ¿Cómo queda? ¿Quién fue bajo esas condiciones y ahora se encuentra atrapado en esta vía donde no tiene retorno? Efectivamente, como te mencioné fuera de cámara, es una renegociación de deuda. Y cualquier condición que lleve a una renegociación, obviamente los tenedores posiblemente van a tener que aceptarla. Quedan en estas condiciones, quedan obligados entonces a aceptar las condiciones que se le impongan. Sí, porque en realidad cuando hay una renegociación es que no hay capacidad para poder hacer frente a los pagos. Por lo tanto, por eso que se renegocia. Aunque insisten en que existe la intención de hacer el pago. Con más papeles. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Johnny Zafra, analista bursátil. Nosotros hacemos otra pausa.